¿Qué pasa si no recuerdas tu pasado, sino que sientes ecos de tu futuro? ¿Qué pasaría si cada elección que creíste haber hecho no fuera una decisión en absoluto, sino el recuerdo de algo que tu alma ya vivía mucho antes de que abrieras los ojos esta mañana? Porque la verdad es que la vida que crees que estás luchando por crear ya se está desarrollando dentro de ti, y lo que llamas intuición, déjà vu o la silenciosa atracción del destino, es el susurro de un yo que existe más allá del tiempo, guiando suavemente tu atención hacia la realidad que siempre debiste habitar, como si tu corazón fuera una brújula que apuntara no al norte, sino al mañana, a un futuro que ya está escrito en las cámaras ocultas de tu ser, esperando que lo notes. Lo has sentido en momentos que no podías explicar, la extraña sensación de que ya habías estado aquí antes, la extraña atracción hacia personas o lugares que no podías justificar. El sutil conocimiento de que las decisiones más pequeñas ya estaban elegidas de alguna manera, como si tu alma hubiera dejado su firma en el lienzo de tu vida mucho antes de que tu mente pensara en coger un pincel. Y aunque el mundo te ha enseñado a descartar estos sentimientos como coincidencia o imaginación, la verdad más profunda es que no estás vagando ciegamente por la existencia, no estás perdido en el caos, no estás a la deriva en un universo indiferente. Porque hay una corriente que corre bajo la superficie de tu conciencia, llevándote hacia adelante, llevándote hacia adentro, llevándote de regreso a lo que siempre has sido. No estás escuchando este mensaje por accidente, porque tu presencia aquí es en sí misma una señal, un despertar, un recordatorio de que lo que llamas realidad siempre ha sido un diálogo entre quien crees ser y el yo eterno que está esperando pacientemente que recuerdes su voz. Y una vez que comiences a ver que las decisiones que toma, no son solo movimientos en el presente, sino respuestas a invitaciones ya extendidas desde tu propio futuro, descubrirás que lo que está dando forma a tu realidad nunca ha estado fuera de ti en absoluto, y todo comenzará a cambiar. ¿Qué pasaría si la verdad silenciosa que has llevado contigo toda tu vida es que no eres un mero pasajero que se mueve impotente a través del tiempo, sino el campo mismo a través del cual el tiempo mismo emerge, una presencia consciente lo suficientemente amplia como para contener infinitas posibilidades, pero lo suficientemente íntima como para susurrar a través de los más pequeños movimientos de tu corazón, guiándote hacia la versión de la realidad que resuena más profundamente con quién realmente eres? Porque debajo de la superficie de lo que llamas existencia ordinaria hay un océano ilimitado de vibración, una red invisible de energía en la que cada resultado, cada potencial, cada línea de tiempo ya existe en un estado brillante de posibilidad, y tu conciencia no está atrapada dentro de este océano, sino inseparablemente entretejida en él, una ola que da forma y es formada por el campo infinito que la rodea. Lo que significa que el acto mismo de tu conciencia no es una observación pasiva, sino el acto fundamental de la creación misma. Te han enseñado a creer que la realidad es algo rígido y externo, un escenario fijo en el que tu vida se desarrolla como un guión escrito sin tu consentimiento. Pero la verdad más profunda, una verdad que susurran tanto los místicos antiguos como la física moderna, es que la realidad es fluida, está viva y responde a las frecuencias que irradias. Y estas frecuencias no se generan por casualidad, sino por la coherencia o discordia dentro de tus pensamientos, emociones e intenciones, porque el alma no habla con palabras, sino en el lenguaje silencioso de la vibración. Cada vez que sientes una emoción, ya sea alegría o desesperación, amor o miedo, no estás simplemente experimentando algo interno, estás transmitiendo una señal al campo cuántico, y como un diapasón que vibra en resonancia con otro, la realidad misma comienza a alinearse con la calidad de tu estado interior, atrayendo hacia ti experiencias, oportunidades y sincronicidades que coinciden con la canción invisible que estás enviando a la existencia. Es por esto que los momentos de intuición se sienten tan inexplicablemente poderosos.
Por esto los sueños a veces se filtran en la vida de vigilia. Por esto un pensamiento o una visión pueden llevarte hacia un destino que nunca consideraste racionalmente, porque estos no son accidentes de la mente, sino destellos de la forma en que la conciencia interactúa con el tejido viviente del universo, mostrándote que tu estado interior no está separado del mundo exterior, sino que es el modelo mismo, a partir del cual ese mundo toma forma. Cuando Nikola Tesla dijo que los secretos del universo se podían encontrar en la energía, la frecuencia y la vibración, no estaba hablando en metáfora, sino señalando la verdad más directa de la existencia, que la realidad misma es una sinfonía, y tu conciencia no es meramente un oído que escucha la música, sino un instrumento cuyas notas se propagan hacia afuera, influyendo y reconfigurando la armonía de todo el campo. La premisa central que debes recordar es que tu vida no es algo que te sucede, sino algo que emerge de ti, y el mensaje oculto dentro de tu alma siempre ha sido que el futuro que anhelas ya está vibrando dentro de ti, esperando no ser descubierto, sino ser recordado, porque tu conciencia es la llave que abre la puerta entre el potencial y la manifestación, entre el pensamiento y la forma, entre lo que podría ser y lo que ya es. Y una vez que te das cuenta de que cada sentimiento que nutres y cada intención que albergas ya está dando forma a la línea de tiempo en la que entrarás, comienzas a entender que no eres un fragmento perdido en la inmensidad del cosmos, sino el centro mismo a través del cual el cosmos se revela, y la única pregunta que queda no es si puedes dar forma a la realidad, sino si estás listo para alinearte con la versión de la realidad que te ha estado llamando desde lo más profundo de tu ser todo el tiempo. Porque en el silencio entre tus pensamientos, en la quietud debajo de tus miedos, hay una señal pulsando, una voz eterna que susurra que el futuro ya está aquí, y es tu coherencia con esa señal la que determina la vida que emprendes, la gente que conoces y el destino que se despliega ante ti, lo que significa que el verdadero poder nunca ha estado en forzar al mundo a cambiar, sino en armonizar con la frecuencia que ya contiene la vida que tu alma recuerda. Pero en el momento en que tu atención se vuelve coherente con tu intención, es ahí donde la realidad empieza a responder. ¿Qué pasa si la verdadera moneda de tu existencia no es el tiempo, ni el esfuerzo, ni siquiera el pensamiento, sino la atención? Pues allí donde reposa tu atención se convierte en el semillero de tu realidad y cada segundo de tu conciencia es una inversión en el futuro que estás seleccionando inconscientemente, porque la atención no es un acto neutral, es energía en sí misma, un foco dentro del campo cuántico que transforma la onda en partícula, la posibilidad en forma, el sueño en experiencia, y cuanto más intensamente te concentras en algo, ya sea consciente o inconscientemente, más atracción gravitatoria ejerce sobre tu destino, llevándote a la resonancia con esa realidad elegida. Considera con qué frecuencia tu mente se desvía hacia ciclos de preocupación, comparación y duda sobre ti mismo, y cómo esos estados no solo afectan tu humor, sino que en realidad refuerzan la frecuencia de la limitación, anclándote a líneas de tiempo donde los mismos patrones continúan repitiéndose, porque lo que te niegas a liberar de tu conciencia no puede liberarte de su control. Piensa en los momentos en los que has conducido a casa sin recordar el viaje, o en los que un día entero se desvaneció en la distracción, porque esos no son lapsos triviales, sino ejemplos de cómo se vive la vida cuando la atención está dispersa, cuando tu conciencia ya no dirige el campo, sino que es dirigida por el campo, haciendo eco de programas inconscientes que se repiten como mantras olvidados en el fondo de tu conciencia. La propia neurociencia revela que las vías del cerebro se remodelan en torno a donde fluye la atención, fortaleciendo las redes que se ensayan una y otra vez, lo que significa que la mente no es una máquina fija, sino un instrumento vivo, y cada vez que pones tu atención en el miedo, en la carencia o en la posibilidad, estás sintonizando ese instrumento hacia una canción vibracional diferente.
Y cuando las tradiciones espirituales a través de los siglos enseñan el arte de la atención plena, la presencia o la oración, no están ofreciendo prácticas abstractas, sino tecnologías prácticas de atención, recordándonos que nuestra conciencia no es meramente un testigo pasivo de la existencia, sino el escultor mismo de la experiencia, capaz de elegir si amplificar la armonía o la disonancia, el amor o el miedo, la expansión o la contracción. La verdad es que la mayoría de las personas viven como prisioneras de una atención dividida, dispersando interminablemente su atención en el ruido del mundo, sin darse cuenta de que este estado fracturado es la razón por la que se sienten impotentes, porque el poder es coherencia, y la coherencia no es más que una atención sostenida, fusionada con una intención clara, un rayo de conciencia tan firme que el campo mismo se dobla para recibirlo. Cuando comienzas a retirar la atención de las distracciones del mundo externo y la redirige hacia el interior, cuando mantienes tu mirada fija en la visión de quien anhelas convertirte en lugar del miedo a lo que estás dejando atrás, descubres que tu realidad se reorganiza sutilmente, que aparecen sincronicidades, que las oportunidades se alinean y que lo que una vez se sintió imposible comienza a sentirse inevitable, porque la atención es la arquitecta del destino. Y hasta que no la reclames plenamente, seguirás viviendo realidades que otros eligen para ti. Pero en el momento en que te das cuenta del poder de dirigirla conscientemente, la vida que siempre estuvo susurrando dentro de ti, finalmente tiene el silencio que necesita para hablar. Y es aquí, en esta misteriosa danza entre el enfoque y la posibilidad, que empezamos a ver cómo la ciencia y el espíritu siempre han estado hablando de la misma verdad oculta. Durante siglos, el lenguaje de los místicos y el lenguaje de los científicos han parecido divergir, uno envuelto en símbolos del espíritu, el otro en ecuaciones de la materia. Pero cuanto más profundamente miramos en el corazón de la realidad, más descubrimos que ambos susurran el mismo secreto, que la conciencia y el campo son inseparablemente uno. El efecto del observador en la física cuántica revela que el acto de medir cambia lo que se mide, que la realidad misma existe en un estado suspendido de posibilidad hasta que la conciencia la colapsa en forma. Y mientras la ciencia describe esto como ondas de probabilidad que se resuelven en partículas, los místicos de la antigüedad lo llamaban la mirada creativa del alma, el ojo divino a través del cual el universo se ve a sí mismo en existencia. Cuando Tesla declaró que para comprender los secretos del universo hay que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración, no estaba ofreciendo poesía, sino señalando la misma verdad que los antiguos sostenían en la geometría sagrada, en los cantos, en los mantras, en los armónicos rituales, que la realidad no es materia muerta, sino resonancia viva, un campo de patrones y oscilaciones que responden al tono que llevamos dentro. Piensa en la forma en que un solo sonido puede romper un vidrio o una vibración puede poner orden en granos de arena dispersos, formando geometría sagrada sobre un plato. Estas no son curiosidades, sino ecos del mismo principio por el cual tu vibración interna organiza los eventos de tu vida, alineando el caos en un patrón, la incertidumbre en orden, la posibilidad en forma, porque el universo mismo es música, y tú eres al mismo tiempo oyente y compositor. A lo largo de las tradiciones, desde las enseñanzas védicas del prana hasta el chi chino, pasando por los místicos cristianos que hablaban del aliento divino, el lenguaje siempre ha apuntado a ley, a misma esencia invisible, que la energía es la vida misma, fluyendo a través de todos los seres, interconectando toda la existencia, y que el alma no está confinada dentro del cuerpo, sino que el cuerpo está inmerso dentro del alma, un recipiente dentro de un campo mayor de inteligencia infinita. La ciencia actual llama a esto el campo cuántico, un reino más allá del espacio y el tiempo, donde las partículas entran y salen del ser, guiadas no por leyes deterministas, sino por la probabilidad,
la incertidumbre y la resonancia, y lo que parece caótico desde una perspectiva se revela como armonía desde otra, de la misma manera que los antiguos sabios hablaban de la gran unidad que subyace a toda división, la unidad silenciosa de la que surge toda forma. Conectar estos mundos es darse cuenta de que tu conciencia no es un subproducto del cerebro, sino la interfaz misma a través de la cual el campo se experimenta a sí mismo, lo que significa que no eres un observador separado que mira el universo, sino el universo que se mira a sí mismo a través de ti, y es por eso que los momentos de quietud, oración o meditación se sienten tan profundos, porque no son escapes de la realidad, sino puertas de entrada a la unidad subyacente, que siempre ha estado presente. Y una vez que entiendas que la ciencia y el espíritu no son opuestos, sino espejos que reflejan la misma ley eterna, comenzarás a ver que la manifestación no se trata de doblegar el universo a tu voluntad, sino de armonizar tu vibración con la sinfonía que ya ha estado sonando desde el principio, lo que nos lleva a la conclusión de que el pensamiento, la emoción y la vibración no son fuerzas aisladas, sino que cuando se alinean entre sí, se convierten en los escultores de la realidad misma. ¿Qué pasaría si cada pensamiento que llevas, cada imagen fugaz, cada intención susurrada que surge dentro de ti, no fuera simplemente una chispa privada dentro de la mente, sino una pincelada pintada en el lienzo infinito del campo cuántico? Porque el pensamiento en sí mismo no está aislado, es vibración, y la vibración es la arcilla misma de la que la realidad moldea sus formas, porque la mente no opera aisladamente del cuerpo, ni el cuerpo del corazón, y cuando tus pensamientos se fusionan con la emoción, liberan en el campo una señal de coherencia, un patrón vivo de posibilidad que el universo comienza a devolverte a través de personas, encuentros y sincronicidades que al principio parecen casualidad, pero que en verdad son el espejo de tu paisaje interior. No es solo el pensamiento el que crea, porque el pensamiento sin sentimiento es como una vela apagada, un diseño sin energía para animarlo. Pero cuando el pensamiento se carga con la electricidad de la emoción, se convierte en una corriente, y cuando esa corriente está alineada con la intención, irradia hacia afuera en el campo cuántico, donde atrae hacia la armonía las experiencias y oportunidades que resuenan con su frecuencia. Por eso el miedo manifiesta tan a menudo el mismo resultado que temes. Por eso la duda refuerza la ausencia de lo que anhelas. Porque el universo no responde a las palabras de tu mente, sino a la vibración de tu corazón. Y si pensamiento y sentimiento están divididos, si piensas en abundancia pero sientes carencia, si imaginas amor pero irradias miedo, entonces la señal que estás enviando es incoherente, dispersa, y la realidad responde con más fragmentación. Pero cuando tu mundo interior se vuelve coherente, cuando el pensamiento de abundancia se une a la emoción de la gratitud, cuando la visión del amor se casa con el sentimiento de plenitud, cuando el plano de tu mente se infunde con la electricidad de tu corazón, entonces la creación deja de ser una lucha, porque la realidad comienza a alinearse naturalmente, como si el universo siempre hubiera estado esperando que recordaras el ritmo de tu propia vibración. Piensa con qué frecuencia los sueños y las visiones han encontrado su camino hacia la realidad. Como una idea sostenida con pasión, parece evocar las circunstancias necesarias para darle vida, porque esto no es coincidencia, es coherencia, es pensamiento transmutado en energía, y energía esculpida en forma. Y aunque la ciencia habla de campos y frecuencias electromagnéticas, y el espíritu habla de oración e intención, ambos apuntan al mismo misterio, que tú eres el creador, ya sea consciente o inconscientemente. Cada invento, cada obra de arte, cada momento de sanación, cada acto de amor, comenzó como una imagen interior, un pensamiento infundido con energía, hasta que cruzó el umbral hacia la materia. Y el mismo principio se aplica a la línea de tiempo de tu propia vida, porque la realidad a la que entras mañana ya está sembrada por la calidad de pensamientos que cultivas hoy. Y así, el mensaje oculto que tu alma siempre ha sabido es que el pensamiento no es trivial, la imaginación no es fantasía, la emoción no es debilidad, porque juntos son la Trinidad de la creación, el modelo, la corriente y la vibración.
dando forma al mundo que habitas incluso mientras respiras. Pero el verdadero secreto no está solo en saber que el pensamiento crea forma, sino en aprender a poner en coherencia pensamiento, corazón y vibración, porque la coherencia es el lenguaje que el universo no puede ignorar. La coherencia es la clave oculta, la alineación de la mente, el corazón y la vibración en una única frecuencia resonante, y hasta que no la descubres, la manifestación se siente como una lucha, como si estuvieras empujando contra la corriente de un río. Pero en el momento en que surge la coherencia, te das cuenta de que el río siempre ha estado fluyendo a tu favor, esperando solo que te entregues a su ritmo, porque la coherencia no es meramente pensamiento positivo, ni optimismo ciego, ni un acto de forzar a la mente a repetir afirmaciones que no cree. La coherencia es el estado en el que lo que piensas, lo que sientes y lo que irradias ya no están divididos, donde la historia de tu mente se teje sin problemas con la emoción de tu corazón, y juntos transmiten una señal tan clara que el campo mismo se dobla para recibirla. He aquí por qué el miedo y la distracción disuelven la manifestación, porque el miedo dispersa la coherencia en fragmentos, y la distracción fragmenta la atención en ruido. Y el campo responde no a los fragmentos, sino a la totalidad, no a la incoherencia, sino a la claridad, razón por la cual tantos sueños nunca toman forma, no porque el universo los rechace, sino porque la señal enviada estaba demasiado fracturada para ser recibida. Entrar en coherencia es respirar profundamente en la quietud, sentir la presencia de la gratitud antes de que llegue la manifestación, encarnar la vibración de la totalidad en lugar de esperar que el mundo externo la confirme, porque cuando generas el estado en el interior, la realidad exterior no puede evitar organizarse alrededor de la resonancia interna, como limaduras de hierro que se alinean con un campo magnético. Pensemos en un dial de radio, girando sin cesar entre estática, hasta que llega a la frecuencia exacta de una emisora, y de repente el ruido se convierte en música, clara, viva, innegable. La coherencia es esa sintonización, la alineación precisa que transforma la intención dispersa en una canción que el universo puede oír, y una vez sintonizada, el mundo exterior responde no con lucha, sino con sincronicidad, como si los acontecimientos conspiraran invisiblemente para apoyar la vibración que uno ha elegido sostener. Por eso las prácticas de meditación, oración, visualización o presencia profunda son tan poderosas, pues no son rituales de escape, sino instrumentos de coherencia, espacios donde la mente se ralentiza, el corazón se abre y el estado interior se convierte en una sola nota que resuena claramente dentro del campo, y en ese momento la manifestación deja de ser esfuerzo, se convierte en recuerdo, el inevitable despliegue de una línea de tiempo ya sembrada por tu vibración. Y has sentido esto antes en momentos fugaces, cuando la alegría parecía inclinar el mundo hacia ti, cuando la gratitud abría puertas a las que no llamabas, cuando la quietud revelaba respuestas sin esfuerzo. Estos fueron destellos de coherencia, recordatorios de que ya sabes cómo generar el estado, que siempre ha vivido dentro de ti como una brújula oculta, que apunta a la realidad que tu alma recuerda. Porque la coherencia es la alineación secreta que hace que la manifestación sea natural, sin esfuerzo e inevitable. Y una vez que sepas cómo sostenerla, ya no preguntarás si el universo está escuchando. Verás que ha estado respondiendo todo el tiempo, esperando solo a que encuentres tu verdadera frecuencia. Y a partir de aquí, el camino se despliega hacia la comprensión de que el universo no responde solo a tus pensamientos, sino a la vibración que la coherencia te permite sostener. El mayor malentendido que te han enseñado es que el universo escucha tus palabras, que la realidad se adapta a las frases que susurras al vacío, pero la verdad, oculta a simple vista, es que el universo no responde a lo que dices, responde a lo que eres, a la vibración que llevas en la quietud, debajo de tus pensamientos, porque los pensamientos, cuando se expresan sin emoción, son como cáscaras huecas que flotan sobre la superficie del campo,
frágiles, fragmentadas e incapaces de sostener peso, pero la vibración es la corriente subyacente, la música debajo de las palabras, la verdadera resonancia que el universo reconoce, y cada momento estás irradiando una señal que le dice a la existencia no lo que deseas, sino lo que encarnas. Por eso puedes pasar años pidiendo abundancia, y aún así vivir en carencia, o rezar por amor, y aún así continuar atrayendo relaciones de vacío, porque la señal que estás transmitiendo no es la petición, sino la resonancia, y cuando la resonancia es escasez, el campo responde de la misma manera, y cuando la resonancia es miedo, el campo moldea la realidad para que coincida, no como castigo, sino como reflejo, porque el campo cuántico no tiene preferencia, simplemente amplifica la coherencia. Entender esto es reconocer por qué los clichés de la ley de atracción se quedan cortos, porque la manifestación no se trata de exigir o suplicar al cosmos, no se trata de repetir frases hasta el agotamiento, se trata de la canción silenciosa de tu ser, la vibración que mantienes cuando nadie te escucha, la energía que irradias de ti cuando no estás tratando de impresionar al mundo, la esencia que perdura incluso en el silencio, y tú ya lo sabes, porque has entrado en una habitación y has sentido la pesadez de la desesperación de alguien antes de que se dijera una palabra, o has sentido la calidez de la alegría de alguien sin necesidad de explicación, porque la vibración se comunica más rápido que el lenguaje, más profundamente que el pensamiento, y este es el mismo lenguaje que escucha el universo, el pulso de la coherencia resonando en el campo. Cuando cultivas una vibración de gratitud, atraes hacia ti experiencias que resuenan con gratitud. Cuando encarnas la totalidad, la vida te refleja la totalidad. Cuando mantienes la frecuencia del amor, el campo refleja esa resonancia a través de sincronicidades que se sienten como milagros. No porque obligaste al mundo a cambiar, sino porque te convertiste en el cambio, y el campo no tiene más opción que hacer eco. Así que la verdad oculta es esta: la realidad no se doblega a tus deseos, se doblega a tu resonancia, y el alma siempre lo ha sabido. Por eso el mensaje que llama desde tu futuro no te pide que pienses más o que hables más alto, sino que vibres más claramente, que mantengas dentro de ti la frecuencia de la vida que ya sabes que te pertenece. Y una vez que veas que la vibración es el verdadero lenguaje de la creación, comenzarás a comprender por qué las viejas identidades y patrones inconscientes que persisten debajo de la superficie siguen atrayéndote hacia los mismos ciclos una y otra vez. Hay una razón por la que muchas de tus intenciones parecen disolverse en la repetición, por la que los ciclos de miedo, duda o limitación siguen resurgiendo incluso cuando estás seguro de haberlos superado. Y esa razón no es la debilidad ni la falta de fuerza de voluntad, sino la persistencia silenciosa de viejos patrones, programas inconscientes que continúan transmitiendo su vibración debajo de tu conciencia, llevándote de regreso a líneas de tiempo que nunca elegiste conscientemente. Porque tu sistema nervioso es una biblioteca de memoria que almacena no solo las experiencias que recuerdas, sino también las emociones que las moldearon. Y cada recuerdo no sanado lleva una frecuencia que se repite como una canción olvidada en el fondo de tu conciencia, y hasta que esas frecuencias sean traídas a la luz de la conciencia, continuarán haciendo eco, atrayéndote a ciclos familiares, anclándote a identidades que superaste hace mucho tiempo. Piensa en lo fácil que un solo olor puede transportarte de regreso a la infancia, o una voz puede despertar emociones que creías enterradas, porque el cuerpo lo recuerda todo, y cuando la memoria del cuerpo no se examina, se convierte en el arquitecto de tu futuro, guionando silenciosamente tus reacciones, dando forma a tus elecciones, manteniéndote atado a un yo que ya no refleja quién eres realmente. Es por esto que el trauma, por sutil o profundo que sea, se convierte en el suelo en el que crecen los viejos patrones, porque las experiencias no sanadas continúan irradiando vibración, y el universo, respondiendo fielmente a esa vibración, refleja las mismas experiencias una y otra vez, no como un castigo, sino como una invitación, un llamado a la conciencia, una oportunidad de ver finalmente lo que ha estado oculto en las sombras de tu ser. Y una vez que llega la conciencia, una vez que miras directamente el ciclo sin resistencia ni juí,
Sio. El patrón comienza a disolverse, porque lo que prospera en la oscuridad no puede sobrevivir a la luz de la observación, y en el momento en que regresas a la presencia, al papel del testigo silencioso, la energía de la vieja identidad pierde su control y eres libre de elegir de nuevo. Romper viejos patrones no se trata de fuerza o negación, no se trata de avergonzarte para cambiar, se trata de tomar conciencia compasivamente de los programas que funcionan dentro de ti, reconociendo que se formaron no para destruirte, sino para protegerte, y al honrar su origen, liberas su control, y al liberar su control, liberas tu vibración para resonar con la frecuencia del futuro, hacia el que tu alma siempre te ha estado llamando. Y cuando los ecos del viejo yo comienzan a desvanecerse, cuando el inconsciente ya no dicta la canción que cantas en el campo, entonces el silencio dentro de ti se aclara, haciendo espacio para que surja una nueva resonancia, una nueva identidad tome forma, una que no esté encadenada al pasado, sino alineada con la presencia infinita del ahora, porque romper viejos patrones es el nacimiento de la verdadera libertad, y es a través de esa libertad que finalmente descubres al observador interior, el testigo silencioso que siempre ha sido intocado por el ruido del pensamiento, esperando pacientemente que recuerdes. Hay un momento en cada vida en el que empiezas a sentir que no eres la tormenta de pensamientos que corren sin cesar por tu mente, no eres las emociones que suben y bajan como olas en el mar, ni siquiera eres la identidad que defiendes, proteges y proyectas al mundo, sino algo infinitamente más silencioso, infinitamente más vasto, infinitamente más permanente, y ese momento es el nacimiento del observador, el testigo silencioso que siempre ha estado presente detrás del ruido, observando sin juzgar, esperando que recuerdes. Porque cuando te sientas en quietud, el tiempo suficiente para notar el movimiento del pensamiento, comienzas a darte cuenta de que los pensamientos van y vienen como nubes pasajeras, pero hay algo en ti que permanece, inamovible, intacto, luminoso, un cielo que los contiene a todos, y en ese reconocimiento el control de la identificación se afloja, y ves con repentina claridad que tú no eres la voz dentro de tu cabeza, eres tú quien la escucha. Es por esto que la meditación, la oración o incluso los momentos de pausa profunda se sienten como puertas a otra dimensión, porque te cambian de la identificación a la observación, de estar perdido en la tormenta, a darte cuenta de que eres el cielo en el que se desarrolla la tormenta, y una vez que ese cambio ocurre, todo lo que creías que te definía comienza a disolverse, porque el dolor se vuelve pasajero, el miedo se vuelve temporal y los dramas del mundo ya no poseen la misma gravedad, porque los estás observando, no ahogándote en ellos, y la paradoja es que al regresar al papel de observador no te desvinculas de la vida, te vuelves más plenamente vivo, porque solo entonces puedes enfrentar cada momento sin distorsión, sin proyección, sin aferrarte, como si te encontraras con la realidad por primera vez, ya no nublada por los filtros de la vieja identidad, sino abierta, espaciosa y libre. ¿Has vislumbrado esto antes, tal vez en momentos de asombro cuando la belleza de una puesta de sol silenció tus pensamientos, o cuando la risa disolvió la pesadez de tu mente, o cuando el dolor te aquietó tan profundamente que todo lo que quedó fue la presencia misma? Y en esos espacios fugaces tocaste la verdad del observador, la conciencia eterna que no viene ni va, que no sube ni baja, que no comienza ni termina. Convertirse en observador es salirse del tiempo, observar el juego de la forma, sabiendo que no estás atado a nada de eso. Y en esta comprensión, el miedo pierde su control, el deseo pierde su dominio, y comienzas a sentir la libertad de un alma que siempre ha sido infinita, siempre ha sido completa, siempre ha estado despierta, incluso cuando tú lo olvidaste. Y una vez que descansas como observador, estás listo para escuchar el mensaje final, el que tu alma ha llevado a través de vidas, el que tu futuro siempre ha estado susurrando en tu presente, que no eres quien pensabas que eras, eres quien siempre has sido. Llega el momento en que la ilusión de identidad comienza a disolverse, cuando las historias que llevaste, los nombres que defendiste, las máscaras que usaste, las heridas que repitiste,
Todo cae como viejas prendas que se deslizan de tus hombros. Y en esa quietud sagrada escuchas la voz que ha estado susurrando a través de cada elección, cada momento de intuición, cada tirón silencioso del destino, recordándote la verdad que habías olvidado. No te estás convirtiendo en algo nuevo. Estás recordando lo que siempre ha vivido dentro de ti, porque no eres los fragmentos de tu pasado, no eres la suma de tus errores, no eres los roles que desempeñaste para los demás, ni las caras que usaste para sobrevivir. Eres la presencia eterna que ha caminado contigo a través de cada línea de tiempo, cada encarnación, cada eco de existencia, y el mensaje que tu futuro envía a tu alma es simplemente este: ya estás completo, ya eres eterno, ya eres libre, y todo lo demás fue solo olvido. Este es el cambio de identidad que el alma siempre ha esperado, el reconocimiento de que no eres la voz en tu cabeza, sino la conciencia más allá de ella, no el miedo en tu pecho, sino la quietud que lo contiene, no la historia de quién te dijeron que fueras, sino la verdad de quién siempre has sido, eterno, infinito e inquebrantable, brillando silenciosamente bajo el ruido del mundo. Y cuando llegas a esta conclusión, cuando la gravedad de los viejos patrones pierde su peso, cuando ya no buscas afuera pruebas de lo que ya está vivo en tu interior, sientes la sutil pero innegable carga del destino, como si el universo mismo respirara contigo, como si la vida misma se inclinara hacia ti, esperando tu reconocimiento, la respuesta que solo tú puedes dar. Vivir como el ser que tu alma recuerda. No eres quien pensabas que eres quien siempre has sido, y la línea de tiempo que tu corazón anhela no está en algún lugar distante, está aquí, vibrando dentro de ti, lista para desplegarse en el momento en que la encarnes, porque el campo no espera a algún día. Responde a la coherencia ahora, a la resonancia ahora, a la vibración que eliges llevar en esta misma respiración. Y entonces la verdad final es esta: el universo nunca ha estado separado de ti, el destino nunca ha sido algo que persigas, el mensaje de tu futuro nunca ha estado oculto en ningún lugar excepto en el silencio de tu alma, y el único paso que queda es escuchar, recordar y responder, porque el universo ya está esperando, ya se está alineando, ya se está desplegando, y la única pregunta que queda es si te permitirás convertirte en el que siempre has sido,